Serie número 6. El ejercicio espiritual. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 24. Amados hermanos y amadas hermanas, nosotros estamos viendo ahora sobre las partes del espíritu. Es muy importante nosotros conocer las partes del espíritu, porque cuando nosotros hablamos sobre el ejercicio del espíritu, estamos hablando sobre el ejercicio de esas partes del espíritu, como nosotros ya hablamos antes. Hablamos ya sobre la conciencia y hoy nosotros hablaremos al respecto de la comunión, que hace parte del espíritu y es una de las funciones del espíritu. La comunión sirve para nosotros entrar en contacto con Dios. Tenemos nuestro relacionamiento con Dios. La palabra de Dios nos muestra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ese versículo nos informa algo muy importante, que Dios es espíritu. Como Dios es espíritu, yo necesito usar mi espíritu para contactar a Dios. Entonces, ¿cómo mi espíritu tiene contacto con Dios? Por la comunión. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando yo uso mi espíritu para contactarlo, yo contacto a Dios y eso es una verdad. Y eso es una realidad. Es muy importante. Comunión con Dios es fundamental para nuestra vida. Romanos capítulo 1, versículo 9 nos dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí dice que Dios a quien sirvo en mi espíritu. Entonces preste atención. Nosotros adoramos a Dios en espíritu. Nosotros servimos a Dios en espíritu. Entonces, todo eso porque el espíritu tiene una parte que se llama comunión. Porque esa es una de las funciones que tiene el espíritu, de que tenemos comunión con Dios. Nosotros vimos la parte de la conciencia. Ella es una parte pasiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos algo, cuando nosotros pasamos por situaciones y tenemos algo que no es adecuado, la conciencia entonces comienza a alertarnos. Es como si fuese una alarma, mas la alarma funcione cuando algo no está bien. Si todo está bien, la alarma está inactiva. ¿Está bien? Entonces, como podemos ver, es una parte pasiva. Solamente funciona cuando algo no está bien. La comunión es una parte activa de nuestro espíritu. Nosotros podemos a todo momento buscar al Señor. En todo momento ganar del Señor. En todo momento adorar al Señor, servir al Señor en nuestro espíritu. Entonces nosotros podemos ver que la comunión es una parte activa. Por eso que muchas veces cuando hablamos con los hermanos, hermanos, vamos a ejercitar nuestro espíritu, nosotros invocamos al Señor, ¿cierto? Nosotros oramos. ¿Por qué? Porque eso hace parte de la comunión, es una parte activa.
Yo no puedo hablar lo siguiente, por ejemplo, hablar para usted, ejercitar nuestro espíritu, ejercite la conciencia ahora. Si usted está bien, la conciencia no va a encender la luz. ¿Entiende lo que quiere decir? Por eso yo digo que la conciencia es una parte pasiva, no es una parte activa. Mas yo hablo para usted, ejercite el espíritu ahora, usted puede usar la comunión e inmediatamente ejercitar el espíritu, ejercitando esa parte que es la comunión. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo hace? El enemigo busca cortar nuestra comunión con Dios. Yo hago la siguiente pregunta. Si usted no tiene comunión con Dios, ¿usted consigue vivir bien? Yo creo que nadie consigue vivir bien si no tiene comunión con Dios. Por eso, esa parte de la comunión es tan importante. Por eso el enemigo quiere que nosotros pequemos, hagamos algo contra Dios. Cuando nosotros hacemos algo contra Dios, la conciencia comienza a informarnos. Y si nosotros no tratamos, ¿qué acontece? Ese problema que nosotros tenemos, que no fue tratado, impide nuestra comunión con Dios. En Isaías 59, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso nosotros podemos ver aquí, el enemigo no quiere que nosotros tengamos comunión con Dios. Nosotros, en nuestra vida del alma, no conseguimos tener comunión con Dios. Solo debemos tener comunión con Dios usando nuestro espíritu. Y cuando nosotros pecamos, surgen las iniquidades que nos separan de Dios, cortando la comunión. En ese momento, ¿qué es importante? Es importante en nosotros restaurar nuestra comunión. Porque si no tenemos comunión con Dios, vamos a vivir una vida miserable. Ejercitar el espíritu, ejercitar la comunión es de la conciencia, ¿cierto? Y también ejercitar la intuición, más como nosotros vimos la conciencia pasiva, más la comunión es activa. Vamos a dar valor a la comunión con Dios.